Efectivamente, ¿no? Como les decíamos al inicio, más gremios se están sumando a la movilización del día jueves, que al parecer podría ser mucho más contundente que la que se llevó a cabo el día de ayer. Acabamos de recibir el comunicado de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, que aseguran que también se van a sumar a la paralización convocada para esta semana. Nos acompaña esta noche en estudios Martín Ojea, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, y Leonardo Caparrós, ex jefe del INPE. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias. A ver, señor Ojeda, comienzo con usted porque recibimos esta tarde un comunicado también de varios gremios que van a sumarse. Usted también cuéntenos ese comunicado porque entiendo que van a sumarse al paro de este jueves. Como bien habías indicado, es lamentable señalar, pero estas empresas que siempre se han abstenido de estos temas porque se habían politizado las marchas, porque estaba el transporte ilegal, y lo explicábamos de manera técnica la situación, en este caso la Alianza de Empresas de Movilidad Urbano Sostenible, AEMUS, la Asociación de Transporte Urbano, AETU, y la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, CONET, han emitido un comunicado que se ha pasado a medios, en el cual, si bien es cierto, establecen las situaciones técnicas que se tendrían que apoyar tanto a la policía como al Estado en general, lamentablemente por un tema de solidaridad, por los hechos que están ocurriendo en las últimas horas contra los conductores, sea el caso de los chinos o el caso de lo que ha pasado el día de hoy en la avenida Venezuela, se están solidarizando y están respaldando la medida de fuerza que se va a realizar el día jueves. Eso sí, no van a participar en las marchas, es una situación de apagado de motores. No salen a trabajar. No salen a trabajar, pero hay que indicar que independientemente de lo que viene ocurriendo en esta situación trágica, la expresión que ha tenido el director de la Defensoría de la PNP es totalmente nefasta. Eso fue lo que colmó el vaso el día de hoy, y que lamentablemente no se puede aceptar su posición conspiranoica. No sé quién son los que lo llaman por teléfono y qué mensajes le darán, que si él trabaja en una dirección tan importante para el Estado, mínimo merecemos unas disculpas del Estado, y no la hemos tenido. Para entender entonces, son las declaraciones de Máximo Ramírez, general en situación de retiro, sumado a los ataques que se están viviendo en los últimos días, los que hace que estos gremios son de transporte urbano. Transporte urbano, totalmente la problemática y la situación es transporte urbano. De acuerdo, que se van a sumar. Y claro, nos llamaba la atención porque en otras oportunidades hemos conversado en paros anteriores y ustedes han dicho, no nos sumamos, lo entendemos, lo respetamos, pero hoy la cosa ha cambiado. Sí, la situación es muy... Eso sí, cuando ustedes lo crean conveniente, en el comunicado se están estableciendo 4 pautas técnicas. Sí, las vamos a comentar, definitivamente, las vamos a comentar porque es parte de las soluciones que están proponiendo ante ese problema que les afecta directamente. Hoy, además, la empresa de transportes Rumi no salió a trabajar por las extorsiones. Imagínese, señor Caparrós, vivir en esta situación. Y lo que ellos cuentan, y además no han querido dar la cara, evidentemente porque están asustados los transportistas, dicen, vivimos hace 3 años pagando cupos, pero ya estamos desbordados porque ya no solo le pagamos cupos a una mafia, han llegado varias mafias y ya no podemos con esta situación. Y lo que nos ofrece o nos dice que va a cambiar el Estado, pues a la hora de la hora no cambia la realidad. Mira, eso creo que esa situación hace más grave las declaraciones del señor Ramírez y de cualquier autoridad dentro del Ejecutivo que quiera comenzar por negar una realidad que nos está sobrepasando terriblemente y que está acabando no solamente con los negocios y con la vida comercial de muchas personas, sino con la vida de estas personas. Están asesinando gente, ¿no? Creo que se necesita ya que desde el Ejecutivo se genere una mesa donde participen todas las autoridades. O sea, no podemos seguir divididos en este tema. Peleas entre fiscal, Poder Judicial, el MEF que no da la cara, porque eso es un tema también de presupuesto, es un tema importante de dinero, de capacitación. Es cierto que la policía tiene muchas cosas que mejorar, pero mientras que tengamos autoridades como las que estamos teniendo, que no tienen un acercamiento al problema, y que además tienen historia, ¿no? El señor Ramírez fue el abogado de las personas denunciadas hace años por el Escuadrón de la Muerte. O sea, y también decía que no existía el Escuadrón de la Muerte en esa época, ¿no? Pero lo que está diciendo y ahora es defensor del policía. Entonces, creo que tenemos que revisar concienzudamente qué clase de autoridades estamos nombrando y a quienes tenemos a cargo de este problema tan delicado. O sea, no podemos seguir descuidándolo, ¿no? De acuerdo, porque además, claro, lo que él dice es, se están confabulando las empresas de transporte, ¿no? Se matan los unos a los otros y además dice, caramba, no gana tanto un transportista como para ser extorsionado. Disculpa, Tatiana, ¿cómo puede indicar esa falacia, esa mentira de nivel de un rascacielos? Están siendo extorsionadas las ollas comunes.
Está siendo extorsionado los tenderos. Está siendo extorsionado las boticas que sean. Un pobre hombre que pone un chifa. ¿Qué tiene en la cabeza? Siempre hemos hablado de la falsa liquidez en el transporte. Combustible. En GNB, en una ruta de 200 kilómetros, se paga por lo menos 220 soles en combustible. En diésel se paga 400 soles. Con lo que están haciendo los extorsionadores, ¿tú crees que esa pobre gente tiene para llenar el GNB? Hay menos frecuencia. ¿Quién paga las planillas? Administradores, locales de los terminales. Al expresar ese señor esa situación, tiene un total desconocimiento del tema de transporte. Mejor que no hable. Dígame, ¿las empresas de transporte interprovincial también han sido atacadas? Eso lo hemos tratado en una reunión, acá me acuerdo, en el tema de Huaycán. Ya. Nosotros debemos Ahí reconocer que la policía, si bien es cierto, hubo 5 empresas, 7 atentados en menos de un mes, la justicia tardó, pero llegó. En el mes de febrero se desactivó esa banda. Ah, de acuerdo. Y esos ataques, esas 5 empresas atacadas, digamos, ¿los ataques venían de una misma organización criminal? A Dios gracias, hasta ahora la situación ha quedado paralizada. Y pueden trabajar por ahora Claro, tranquilos. exacto. Bueno, eso está muy bien, ¿no? El tema es que eso no se traslada al transporte urbano. O sea, el transporte urbano cada vez vemos más conductores que no pueden salir a trabajar, que son atacados solo por hablar de ese rubro. Como usted mencionaba, son muchos rubros. En la nota también, o más temprano veíamos, el caso de un padre de familia que iba a una pollería con su hijo, con su familia, a almorzar. Entran sicarios, le cae una bala y el señor no tenía nada que ver ahí. Pero ¿qué pasaba? Que el negocio era extorsionado. Pero mira, Entonces, pero mira lo absurdo que está pasando, porque no nos olvidemos, estamos en estado de emergencia. Claro. O sea, supuestamente estamos con apoyo a las Fuerzas Armadas y esa fue también la crítica cuando esto empezó. Uno no puede sacar a las Fuerzas Armadas sin un plan, si no hay una estrategia, si no hay un objetivo. O sea, ¿qué es lo que se ha querido hacer con sacar a las Fuerzas Armadas? En teoría, lo único que podrías hacer si no tienes un plan es copar la calle y aún así siguen asesinando, ¿no? Lo que pasó en la Avenida Venezuela. Claro, y lo que dice el señor Ramírez y otras autoridades de este tipo es tan absurdo porque tienes a los muertos, a los fallecidos que están ahí, ¿no? O sea, no son dichos, no es que los transportistas digan o cuenten que no, o sea, los están matando, no es que ellos quieran parar los de están trabajar, asesinando, ¿no? O sea, de acuerdo. es un hecho absolutamente claro y que podemos ver todos. Mira, ¿cómo se sentirá la familia de 200 trabajadores que tienen más de 400 unidades, la empresa de Tuchiza, los chinos, que justamente tienen un fallecido el día viernes, jueves viernes, y ese señor declara eso el día de ayer? O sea, ¿qué dirán que tiene? O sea, ni siquiera respetó la muerte del conductor. ¿Cuántas veces se han atacado a los chinos? ¿3? ¿4? Por favor. Llevan muchos meses Exacto. atacados. Acuérdense que en septiembre, cuando recién se comenzó a denunciar esta ola, el ataque de septiembre fue a los chinos. Claro. Fue el primero, o sea, lo venimos a conversar acá. De acuerdo. Nosotros fuimos a una invitación de la ATU para ver un tema y acabamos tomando otro tema, con la de INCRE. ¿Y qué piensan de lo que pasa en el cuarto de guerra? De lo que nos dice la Presidenta y nos presenta todos los días, este listado de detenciones que en lo que va del año superan o alcanzan ya casi las 44.000, pero que menos del 2% corresponden a estos delitos, ¿no? Extorsiones, homicidios, secuestros, sicariato. ¿Qué piensan de O eso? sea que el cuarto de guerra, por lo menos como lo están planteando, tiene varios problemas. Primero, que no debería ser un asunto público, ¿no? O sea, digamos, el cuarto de guerra en teoría es un lugar donde se generan estrategias para poder combatir la criminalidad, que debemos saber que existen, pero no debemos saber cuáles son. Pero además ves ausencias, ¿no? Porque a veces no ves a la Fiscalía de la Nación, o sea, no tienes a todos los jugadores realmente que deben participar, no escuchamos la voz del MEF, no escuchamos medidas económicas, ¿no? Y por otro lado, como tú dices, los resultados que nos muestran, bueno, son resultados que se podrían mostrar toda la vida porque la policía continuamente, digamos, captura gente. Claro. El tema es que no estamos deteniendo a los delitos que realmente nos están haciendo daño, no estamos deteniendo a los sicarios. Y eso merece una estrategia distinta y no lo mismo que se viene haciendo continuamente, ¿no? Mira, no podemos ni controlar el tránsito adecuadamente, ya tomando un poco la propuesta del defensor del pueblo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decir que vamos a evitar, suponiendo que además creo que esto de prohibir las motos en ese horario no va a servir de nada, porque finalmente pueden hacerlo con cualquier otro elemento, en bicicleta, en auto, en lo que sea. Pero más allá de eso, o sea, ¿qué capacidad puede tener ahorita la autoridad y la policía de hacerlo si ni siquiera podemos controlar el tránsito? O sea, ni siquiera podemos controlar que las motos se pasen a la luz roja, Sí, claro. que se suban a la vereda, ¿no? Y la indiferencia, lo digo con mucho dolor porque yo quiero mucho a la policía, pero la indiferencia que viven los policías de la calle es tremendo. O sea,
ven pasar los autos, ven, y es como que están desconsolados, como que sienten, parece que ya no supieran qué hacer y prefieren simplemente obviarlo, ¿no? Entonces, hay un trabajo que se tiene que hacer desde, te diría, lo emocional, ¿no? Dentro de la policía, el ánimo de la policía, hasta obviamente dotarlos de los recursos suficientes para enfrentar esta problemática, ¿no? De acuerdo. Y justamente, escuchando a mi amigo Caparó, respecto a la posición del cuarto de guerra, nosotros pedimos un plan interinstitucional, porque la experiencia que nos ha dado tanto el trabajo que hemos hecho con la Alianza Empresarial de la Fundación Transitemos, con el señor D'Artiano, y lo hemos también visto con la Cámara de Comercio, con el señor presidente Roberto de la Torre, es que existe un divorcio total entre las autoridades políticas que tienen que ver con el Ejecutivo, el Legislativo y el Ministerio Público. Y cuando vemos el cuarto de guerra, que lógicamente debe mantener algunas reservas, vemos que ese divorcio todavía existe. ¿Hay alguien del Ministerio Público en el cuarto de guerra? ¿Hay alguien del Legislativo en el cuarto de guerra para filtrar los proyectos y normas que deben sacarse? No lo hay. Y en este caso, que es un conflicto, no existe una unión. Y en segundo lugar, en el tema económico, si bien es cierto, hay países que nos pueden superar en el porcentaje de habitantes con el tema de muertos y asesinatos por día, ha servido el fideicomiso. Establecer una partida presupuestal directa en base a un impuesto, este es un tema, como muy indica, del MEF, pero que vaya ese dinero a las unidades especializadas de la policía. Porque lo que vemos que a pesar de todo el esfuerzo que hace la IRINCRI, la Dirección de Investigación, sea los jefes de operaciones que tiene la policía, no existe un tema presupuestal que tú tuvieras tan fuerte. En el tema de Huaycán, cuando se agarró esta banda, tenían autos blindados y armamento con mira láser. O sea, y tú le ves a la policía y hay un tema económico, dinero. De acuerdo, de acuerdo. A ver, ustedes como gremios están proponiendo varias cosas. Una de esas es la que mencionaba, que haya un plan interinstitucional, que no es nada del otro mundo, nada descabellado, lo que ya debería existir en ese contexto. Exacto. Piden también un protocolo de denuncias digitalizado. No entiendo por qué hasta el día de hoy algo así no existe, porque los choferes, por ejemplo, de la empresa Rumi, que no salieron hoy a trabajar, cuando se les preguntó off the record, digan, ¿ustedes han denunciado o piensan denunciar? Dijo, de eso no queremos hablar. Lógico. Porque si les digo en qué estado nos encontramos, mañana van a venir las represalias. Sí. Y se entiende, evidentemente. Y te comento, no existe algo protocolizado, o sea, como un protocolo exacto. Eso es lo que hemos pedido en la última reunión al ministro del Interior, que lo apuntó en una reunión recién la semana pasada. Hay que ser conscientes también. Y se establecía que si no existe la confianza, no existe el ánimos de hacer la denuncia. Y entonces establecer un sistema digitalizado con reserva de nombre es también una coordinación entre la ININCRI, que no la tiene con el Ministerio, y tampoco hay ese ánimo del Ministerio de hacer. Claro, pero un poco de sentido común, ¿no? Porque recuerdan que el gobierno también impuso una línea, ¿no?, para que la gente pueda denunciar de manera anónima, pero al final no se podían recibir las denuncias, sino que simplemente era como una asesoría, ¿no? Te daban unas pautas para que al final termine yendo a la comisaría a poner la denuncia. Y en la comisaría hay transparencia de la denuncia, era peligrosísimo. Hasta ahora existe la transparencia de la denuncia en las comisarías. Y ustedes también proponen un SAR, ¿no? Un SAR para coordinar con las instituciones del Estado. ¿De qué trata eso? Yo le comento por la experiencia que han tenido los gremios en todos los sentidos, ¿no? Viene un ataque que mediáticamente vemos que son agresivos, son salvajes, y vas a la ININCRI o hablas con el TOLA, y hay que reconocer el esfuerzo que hace el general Conde, pero sinceramente yo al general Conde le daré un homenaje por la cantidad de denuncias que recibe al día, los tenderos farmacéuticos, de todas las actividades. Entonces, la ININCRI tiene que coordinar con el Ministerio Público. El Ministerio Público y la ININCRI juntos coordinar con el Poder Legislativo para las normas que ellos necesitan. Hay una variable de coordinaciones, pero como bien conversamos antes de entrar con mi amigo, debe haber alguien que coordine para que esa situación no esté cada uno por su lado, una pata de la mesa por acá, por ahí está el otro, alguien que coordine para que esa situación sea fehaciente, claro, concreta, y se vea un Estado único y unido, cosa que no vemos. Esa propuesta ya la había escuchado también antes, digamos, en otras mesas de conversación que hemos tenido en el programa. Como la situación, digamos, están divididos todos, Fiscalía mira por su lado, gobierno, entonces que hay una figura por encima. Claro, o sea, eso sería ideal. Tengo mis dudas que pueda resultar porque hay tres poderes involucrados, ¿no? O sea, normalmente los SARes, en diferentes temas, hemos tenido en minería, hemos tenido en varios rubros, han funcionado cuando se han movido dentro del Ejecutivo, ¿no? Inclusive en esos casos con, digamos, mediana eficiencia. Pero si tenemos a un Congreso que lo que hace es sacar normas en contra
de la lucha contra la criminalidad constantemente. O sea, constantemente. O sea, el Ejecutivo las observa, las normas, y las saca por insistencia. Si tenemos un Poder Judicial y una Fiscalía que son independientes y que por eso tienen, digamos, un poco más de reticencia a entrar en este tipo de coordinaciones, es complicado. Igual creo que debería tratarse de crear alguna especie de ente público, además, ¿no? Donde cada uno pueda ver y toda la ciudadanía pueda ver lo que cada una de esas autoridades dice sobre lo que va a hacer y lo que no va a hacer, para exponer además públicamente las decisiones que toman, porque si no, es muy difícil obtener resultados en el corto plazo, que además es lo que necesitamos, ¿no? De acuerdo. Tengo que hacer una pausa, quédense por favor con nosotros unos minutos más. Vamos a regresar para hablar también del Defensor del Pueblo. Ha justificado hoy su medida para prohibir que las motos circulen entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, porque dice que la mayoría en Lima y Callao trabajan de 8 a 5 de la tarde. Con eso y más volvemos. Estamos de regreso en 2025. Anoche comentábamos ya un poco esto que nos sorprendió por la noche y tiene que ver con la propuesta de la Defensoría del Pueblo para limitar el uso de motos. Nuevamente el tema de motos. Y claro, qué duda cabe que la mayoría de casos, por no decir casi el 100% de sicariatos que se reportan, de extorsionadores que dejan explosivos, son personas que van a bordo de una moto. Entonces, claro, cada cierto tiempo escuchamos alcaldes que dicen, en mi distrito no se van a poder circular en motos, congresistas que dicen vamos a legislar en esa materia, desde el gobierno dicen sí, nos parece una alternativa que vamos a estudiar, y ahora es la Defensoría del Pueblo. El defensor, que dicho sea de paso, hoy en una entrevista ha defendido su propuesta. Él está convencido que limitar la circulación de motos entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana va a aliviar en algo este problema vinculado a las extorsiones, homicidios y más. Y lo que él dice es que en esos horarios, durante la noche y madrugada, hay picos de criminalidad. Entre las 6 de la tarde, 10 de la noche, entre las 4 y 6 de la mañana. Y dice además que solo debe circular una persona por moto en las zonas de emergencia y que eso no va a afectar a la gente. Cuando se le pregunta, oiga, pero usted está limitando los derechos de la gente que tiene que ir a trabajar, gente que lleva a, no sé, recoge a su esposa del trabajo y se moviliza en moto, y dice, hay que priorizar. Primero la vida y la salud y luego el resto de derechos. Y esto no va a afectar a la mayoría de personas de Lima y Callao, porque dice el Defensor del Pueblo que la mayoría trabaja en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Dicho esto, le paso la palabra a mis invitados para escuchar qué piensan de esta medida. Señor Ojeda. Bueno, agradecemos al Defensor del Pueblo que busque ideas para salir de esta problemática, ¿no? Pero en el tema de las motos habría que respetar algo tan básico, como hemos venido conversando antes de ingresar, que es el tema del respeto al carril, que en doctrina se llama filtrado de carril o intercarril, que justamente otro país que también ha venido sufriendo este tipo de situaciones como es Colombia, se puso fuerte y comenzó a sancionar a todos los que cambian de carril, no solamente por un tema de extorsiones, porque usan todos los carriles, sino por un tema de seguridad vial. Y creo que acá en este tema esperemos que la Policía de Tránsito y Carreteras comience a rescatar y aplicar estas sanciones, porque sinceramente hasta en el tema de seguridad vial, el tema de motos en Lima y Callao ha colapsado. Pero hoy día, lamentablemente, lo que ha sucedido no va con la posición del defensor, porque los atentados, son sistemas de terror, han sido en la tarde. De acuerdo. De acuerdo. Lo ocurrido en la Avenida Venezuela, en el Centro Comercial Megaplaza, todo ha sido durante el día, ¿no? Los horarios que, según el Defensor del Pueblo, no sé qué cifras se está revisando, pero digamos, son las horas más tranquilas. Y claro, cogiendo el caso de Colombia, en Medellín se limitaron algunas, la circulación de motos para reducir el crimen, y al final no redujo. Hay bastantes acciones por hacer. Entonces, claro, tienen que ir todas, porque hay mucha gente que dice, no, allá funcionó, allá no funcionó, ¿no? De hecho, las experiencias de restricciones para conducción en moto, 12 en moto, o horarios para las motos, no han funcionado en ningún lado. En los pocos lugares donde los han implementado, han tenido al final que retroceder. Creo que lo que tenemos que hacer, por lo menos, tomando en cuenta que ni siquiera podemos controlar el tráfico, ya no digo la criminalidad, es un uso intensivo de tecnología. O sea, tenemos pocos policías, tenemos poca capacidad, entonces tenemos que apostar por la tecnología. Dinero. Algo que está faltando hace mucho tiempo y que se podría hacer con relativa rapidez son los centros de comando y control. Son estos centros que tienen cualquier ciudad grande, Nueva York, Bogotá, Buenos Aires, a través del cual
puedes manejar a la policía para reacciones rápidas. O sea, ya no te hablo de la parte de inteligencia, que es la parte previa, sino ya la parte operativa. Cómo controlas tu patrullaje, cómo reaccionas ante un evento criminal, los famosos cercos para agarrar, porque vemos que agarran a alguien y no pasa nada. Y lo segundo es empadronar, al menos por un inicio, a las motos, que ya estamos cerca. O sea, Registros Públicos ya tiene un plan en que las placas de las motos y de los autos ya tienen un chip. Entonces podríamos comenzar a responsabilizar a las empresas que contratan motos para que ellas lleven un control y tengan un GPS que pueda decir cuál es el movimiento que han tenido sus motos. Con eso, por lo menos, estas empresas garantizarían, pues si quieres trabajar conmigo, entonces tienes que respetar las reglas. Reparto, ¿no? Claro, eso agarraría una porción grande de las motos de Lima que comenzarían a respetar, por mantener su trabajo, a respetar las reglas, lo cual le achica la cancha a la policía. Exacto. Porque ahora la policía, pues en una esquina ve 30 motos pasándose a la luz roja. Sí, claro. Y a lo mejor ninguna es criminal, son todos solamente gente no respetando las reglas. Exacto. Y allá también hay una mafia que ya el Ministerio de Transporte tomó medidas porque no va a haber alargamiento del tema de la inscripción en el sistema de los certificados médicos para los brevetes de moto. O sea, van a estar todos establecidos en el sistema, cosa que se está dando plazos y plazos, y uno sacaba su brevete en Canta, en Loreto, en Maina, y nunca había visitado esos sitios. Claro, es que no es difícil controlar, o sea, si se usa tecnología y se compromete al sector privado, yo creo que podemos controlar ese uso de la moto, que sí es legal y que sí es legítimo, pero que distrae, desordena y no deja ver ese otro pequeño pedazo que es el que se usa para criminalizar. Y fiscalizarlo con las infracciones que cometen. No, sí, claro, Bien. sin Las duda. prohibiciones sin duda. no han servido, ¿no? Años atrás, cuando, por ejemplo, no habían tantas motos en el país, en Lima, se asaltaba, se secuestraba en autos con lunas polarizadas. Y también en ese momento dijeron, oye, no hay que poner lunas polarizadas, hay que Se ponerle más prohibieron. restricciones a lunas polarizadas. O sea, siempre va por la prohibición en lugar de buscar la prevención del delito y la sanción, ¿no?, a quienes cometen. Hemos visto también sicarios que van en bicicletas. Sí, O claro. sea, van a buscar la alternativa, van a moverse de distrito, porque también hay distritos que en algún momento han dicho, acá no pueden ingresar motos, pero si no hay fiscalización, No, la letra medida muerta. cae en saco roto. Y solo para precisar, en el rango de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que es lo que está proponiendo el Defensor del Pueblo, es cuando se registran la menor cantidad de denuncias por extorsión, esto según data del sistema de denuncias de la policía. Y el mayor número de casos ocurre entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Para muestra, un botón, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, el día de hoy. Todo durante el día a bordo de motos. Entonces, no parece, por lo menos, eso ser una propuesta que debamos, en todo caso, estar debatiendo o que debería ser considerada por el gobierno, ¿no? Sin duda, sí. Ahora, ¿cómo toman ustedes la respuesta, el comentario que hace la presidenta cuando llama traidores a la patria a quienes critican la gestión del gobierno? ¿Qué piensan de eso? Realmente me parece lamentable, ¿no? O sea, un poco como iniciamos esta conversación hablando de las autoridades que tenemos, ¿no? O sea, me parece una falta de respeto que desde el Ejecutivo, con la cantidad de fallecidos directamente vinculados a actos criminales, a sicariato y extorsiones, se pueda decir que no debe haber una capacidad de críticas de la ciudadanía. La ciudadanía tiene toda la razón para encontrarse indignada y todos tenemos el derecho a reclamar. Y también a colaborar, por supuesto, en lo que nos toque. Pero desde el Ejecutivo lo que debería hacerse es barro hacer remojo y poner una estrategia realmente que comience a funcionar y que comience a hacer que las cosas caminen. Porque, hay que decirlo, esto no se va a así se ponga el Ejecutivo a trabajar hoy día con todos juntos, no se va a solucionar esto ni en un mes ni en dos. Esto va a tomar un buen rato porque tenemos un retraso grande en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, en lo que es prepararse para una lucha como la que estamos teniendo ahora. Exacto, ¿no? pero que por lo menos la gente vea que se están haciendo cosas y que esto va en camino, que por lo menos se toman medidas, no como un estado de emergencia que cae en saco roto, donde se ven a efectivos del ejército parados en la puerta del Arcomar o cuidando un centro comercial, no sé, Magdalena, en Miraflores, cuando uno dice, caramba, ¿qué hacen acá? Vayan mejor a un distrito donde realmente se requieren su presencia. El transporte es una actividad esencial. Ese conductor que sale tiene familia, tiene hijos, tiene colegas conductores, trabaja en empresas de transporte. ¿Cómo, con todo respeto, señora presidenta, cómo se le ocurre decir no reclamen porque son traidores? ¿Qué? ¿Esas familiares no tienen derecho a reclamar? ¿Usted no cree que en la mañana que se va ese conductor a las 4 o 5 de la mañana a conducir no está haciendo una actividad para el público? Una actividad esencial, igual que la alimentación y la vivienda y tener un techo digno. Entonces,
creo que la presidenta debería rectificarse inmediatamente, porque lo que ha ocasionado su declaración, la declaración del director de la Defensoría y los hechos del día de hoy son lo que ha agotado el vaso. Y si no hay una posición que se retracte elegantemente porque es digno reconocer su error, la situación de miles de conductores es la desazón y su fastidiar total por las desgracias que están pasando, y encima con un Estado que con esas declaraciones lo único que está haciendo es un mayor malestar. ¿Y esperan algo de la gestión del ministro Díaz Zulueta? Porque, a ver, algo que sí por lo menos se nota que ha cambiado es que ya no tiene esta, digamos, ya no sale tanto a medios como lo hacía Santibáñez, ¿no? Que salía todos los días prácticamente a hablar, a criticar al Ministerio Público, al Poder Judicial. Él está un poco más reservado, pero hoy, por ejemplo, lo vimos en el operativo Amanecer Seguro. No estaba solo, estaba acompañado del ministro de Justicia, el señor Arana. Y estaban los dos ahí, un poco, parecía para la foto, porque cuando se le pidieron los resultados dijo que no habían capturas, no habían resultados. Entonces, yo siento que hay una estrategia para demostrar que están haciendo algo, pero no una estrategia para hacer algo realmente, ¿no? Y la verdad, el actual ministro, yo siento que simplemente es una continuidad de Santibáñez, ¿no? Para comenzar, era su viceministro, claro, ¿no? Un viceministro, además, que antes no había ocupado un lugar de preponderancia en la policía, tampoco había ocupado un lugar de preponderancia en el ministerio. Y no siento que desde un principio haya puesto el pie en la mesa y nos haya planteado el real cambio que va a haber. Al contrario, ha sido muy cuidadoso de no dañar, digamos, lo que se hizo antes y como que la estrategia que se está siguiendo. Y estas cosas pues solamente lo que demuestran es que seguimos dando palos de ciego, ¿no? es más de lo mismo, de acuerdo. Sí, ¿quiere precisar algo? Sí, nosotros como empresarios del transporte, representantes del sector, confiamos en la policía. Porque así como se creó el GEIN, nos sacó el terrorismo. La policía. Cuando hubieron los asaltos a los bancos, las Águilas Negras, la policía. Si no hay una unión entre todos los poderes del Estado, la situación no es de la policía, sino de todas las falencias que se comienzan a juntar en el tema económico. Siempre que hablamos de algo, tiene que ver el tema económico. Y acá también debería estar sentado el MEF. Debería estar sentado alguien que lidere como esa policía, que independientemente de las falencias políticas que puede haber tenido con malas decisiones que tienen que ver el Ejecutivo o las peleas con el Ministerio Público, es cómo esa policía necesita de la unión de todos. Nosotros no compartimos que la extorsión se enriquezca y tenga mejores ventajas que la policía, y eso también es culpa de todos nosotros. Entonces es necesario estar unidos, porque este conflicto solo lo vamos a ganar por el tema económico y con decisiones interinstitucionales. De acuerdo. Tengo que hacer una pausa más, quédense con nosotros unos minutos porque regresamos también para hablar de los penales. ¿A dónde están yendo todos estos más de 44.000 detenidos de los que nos habla el gobierno? Penales sobrepoblados podrían cerrar en mayo si es que el gobierno no cumple con un mandato del Tribunal Constitucional que les ordena deshacinar las cárceles. ¿Qué ha hecho el gobierno en estos 5 años? Con eso y más, volvemos. Estamos de regreso en 2025 para hablar ahora de cárceles, ¿no? O sea, ¿dónde está yendo toda esa gente que la presidenta dice que están capturando? Porque lo más reciente fue que la mandataria dijo, todos los cabecillas de organizaciones criminales se van a Chayapalca. A ver, Chayapalca no está hacinado, pero está muy cerca a llegar también a su límite, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con ese tema de los penales? Mira, la verdad es un tema bien complejo, ¿no? Tenemos esta sentencia del 2014. Del TC. Sí, del TC, a raíz de la cual se exhibe que hay un problema grave de hacinamiento y que es recogida por un pleno del Tribunal Constitucional del 2020, donde le dan 5 años al INPE, que se vencen en un mes, que a una campaña, a una estrategia de deshacinamiento, construya más penales. Y si no, lo obliga a cerrar los 6 penales que en ese momento estén más hacinados. En aquella época se detectaba que era el de Abancay, Camaná, Chachapoyas, Castro y me parece que el Callao. Y ahorita Colonia, sí. ¿No? Entonces, esos eran los más hacinados en ese momento. Ahorita me imagino que deben ser más o menos los mismos, y ya no podría entrar más gente. ¿Eso qué va a producir? Va a producir un efecto globo en los demás penales, como ya sucedió durante la pandemia, que se cerraron algunos penales, voló Huacho, voló Huaral, voló Ica, voló, en fin, varios penales. Entonces, todo esto son simplemente poner el dedito en la bolsa de agua y siguen saliendo los huecos, ¿no? Lo que se tiene que hacer es el año pasado,
se anunciaron 3.000 millones de soles para la construcción de penales, algo que no se ha cumplido. En el marco de declarar en emergencia. Declarar emergencia me parece que fue en noviembre o diciembre y se anunció. Hasta ahora no hemos visto nada. Sabemos que están avanzando un penal en Abancay, sabemos que están avanzando un penal en Puno, otro en Arequipa, o ampliaciones en realidad más que nuevos penales, pero eso no va a ser suficiente. O sea, No el llega retraso ahorita, que tenemos... por lo menos 2026. O sea, además, Sí. exacto, además. Entonces yo digo, si hemos podido ser los panamericanos en un año y construir toda la infraestructura que se hizo, o sea, no podemos hacer algo por penales y por comisarías, a lo mejor, Claro. inclusive en tecnología, un 6-4. O sea, necesitamos una estrategia de inversión en seguridad, incluyendo penales e incluyendo además probablemente comisarías y centros de control y vigilancia importante y rápida. Si lo podemos hacer para el deporte, ¿por qué no lo podemos hacer por nuestra seguridad? Necesitamos por lo menos 15.000 o 20.000 plazas para poder abastecer. Ahora, hay que decir algo, la sentencia del tribunal no solamente habla del Ejecutivo construyendo penales, también le pone la barra de remojo al Poder Judicial. Y le dice, oye, mira el uso y abuso de la prisión preventiva, ¿no? Mira también las medidas alternativas, porque muchas veces se rechazan desde los jueces, por ejemplo, el uso de grilletes o otras medidas. Entonces, creo que es un problema integral, al igual que como hemos estado conversando sobre la seguridad y el tema penitenciario. El tema es que no se ha hecho mucho, por decir que tampoco no es que se haya hecho nada, pero se ha hecho muy poco en estos 5 años que se le dio de plazo al Ejecutivo. Decía el señor Yaque, el jefe del INPE en estos momentos, que, claro, en líneas generales lo que se ha avanzado es la construcción de un penal pequeño, ¿no? Con estas ampliaciones y pequeñas cosas. Pero claro, tenemos otras infraestructuras que están paralizadas, ¿no? El megapenal de Ica lleva como 12 años, ¿no? 12 años paralizado, no se ha hecho absolutamente nada. Y ahora en Ancón 3, que la población no quiere, ha salido el alcalde de Ancón a decir que no quiere. Pues, que la gente se niega. Lo mismo pasó con la ampliación de Chayapalca, ¿no? Claro. La gente dijo, no queremos que amplíen Chayapalca, y el gobierno dijo, bueno, no pasa nada, listo. Pero mire qué interesante lo que dijo el alcalde de Ancón, ¿no? El alcalde de Ancón al final abrió una puertita chiquita, ¿no? Dijo, yo no quiero el penal acá porque me causa problemas, salvo que, ¿no?, haya un canon o algún tipo de pago institucional, que tampoco me parece poco razonable, ¿no? Si vas a poner un penal y eso va a generar cierto movimiento, cierta circulación mayor de personas, no de delincuentes, porque eso es estigmatizar que familia de delincuentes, eso no es verdad, pero sí va a generar un volumen mayor de visita y todo esto y de personas. Bueno, ¿por qué no también reconocer esos distritos, ¿no? Cierto canon o cierto presupuesto para que ellos también puedan invertir en su distrito, ¿no? Entonces creo que hay que poner plata sobre la mesa, pero sobre todo garantizar que la puedas ejecutar con rapidez, porque si la vamos a tirar a la obra pública, mira, tenemos 10 años y no vamos a tener nada. Privatizar, ¿no? Tal vez podría ser una alternativa. Lo digo porque cuando a veces, ya en plenos estados de emergencia, que justamente esto hace que las obras se puedan ejecutar más rápido, pues se abre la puerta a la corrupción, ¿no? Es que por eso quizás yo insisto en el esquema Panamericanos, porque este esquema gobierno, dentro de todo, es el más transparente que hemos encontrado. La obra pública demora mucho, hay muchos agentes, la privatización también tiene sus temas, porque además armar el proyecto de privatización puede tomar un par de años, entonces hay que tratar de ver el camino más corto, ¿no? De acuerdo. Señor Ojeda, ¿algún mensaje? Y sobre todo también quería consultarle si es que como transportistas han recibido algún tipo de amenaza que provenga de la cárcel, ¿no saben de algo de eso? Bueno, desde el momento de que en las cárceles han tenido serios problemas con eliminar los celulares, y de acuerdo a las investigaciones que también ha hecho la policía en determinadas redadas en los penales, causa malestar que a pesar de la tecnología, no es muy fuerte, pero hemos escuchado, ha sido Caparón no solamente una vez, hemos visto en los medios de comunicación, nos da bastante lástima de que no se logre ese cerco tecnológico que deberían tener los penales. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Y lamentablemente para nadie es un secreto que muchas de las organizaciones que trabajan con sus peones vienen de directivas dentro de la cárcel. No es un secreto, las investigaciones lo acreditan, los medios lo han probado en las redadas que han participado y esperemos que esta situación cambie. De acuerdo. Yo les agradezco a los dos por haberme acompañado esta noche. Muy gentiles por haber estado aquí en 2025.